Ya puede iniciar, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, jóvenes, para el curso de Química 2 vamos a cambiar la temática. Siempre está relacionada con todo lo que aprendimos sobre el número de Avogadro, la relación de moles y átomos que podemos ver en los subíndices de cualquier compuesto químico, de cualquier fórmula química, pues está muy relacionado con eso. Entonces, vamos a hablar de la relación molar y el reactivo limitante. Estos dos temas ya no van solo con hablar de un compuesto, sino que ya vamos a hablar de reacciones químicas. Entonces, a ustedes les queda como investigación el tema de tipos de reacciones químicas, pues vamos a encontrar varias, ¿verdad? Sustitución, sustitución doble, síntesis. Vamos a ver varias, perdón. Acá, ahí estamos. Entonces, comencemos con este tema. Entonces, vamos a ir primero por una parte conceptual, hay que ir relacionando conceptos que ya conocemos con los nuevos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una relación molar? Entonces, vamos a hablar ya de los moles de una reacción química. Una reacción química ya es la interacción entre dos o más compuestos que van a llamarse reactivos y van a dar origen a un producto. Entonces, eso ya es una reacción química. Hay varios elementos y compuestos involucrados. Entonces, vamos a considerar esto, por favor, para poder avanzar aquí en el contenido. Perdón, solo vamos a hacer esto. Ahí estamos. Es que qué problema con los que ingresan tarde, de verdad. Pero puede ser que haya una razón. Entonces, yo siempre les acepto que ingresen tarde, pero traten de no. Entonces veamos, la cantidad total de materia, o sea, las sustancias que van a reaccionar, a las que vamos a mezclar, les vamos a llamar reactivos. La cantidad total de la materia de los reactivos es igual a la cantidad total de materia en los productos. O sea, no perdemos materia. Entonces, por lo tanto, la masa total de todos los reactivos debe ser igual a la masa total de todos los productos. O sea que esto no se tiene por qué perder a la hora de que reaccionen. Entonces, esto se conoce como ley de la conservación de la masa. Este pequeño dato es importante y es pregunta de examen. La ley de conservación de la masa dice que no hay un cambio en la masa total de las sustancias que reaccionan en una reacción química balanceada. Ojo con esto. Balanceada significa que tengamos la misma cantidad de átomos, por ejemplo, aquí de plata está reaccionando con azufre para formar el sulfato de plata, pero entonces aquí tenemos dos átomos de plata, aquí vamos a tener dos átomos de plata o 2 moles de plata y vamos a obtener 2 moles de plata para que esté balanceada, que tengan la misma cantidad tanto en reactivos como en productos. Entonces, esa es la ley de la conservación de la masa. En consecuencia, no se pierde ni se gana material, pues las sustancias originales cambian a nuevas sustancias. O sea, una reacción química es un proceso de transformación de la materia, pero no se pierde. Entonces, ¿qué nos dice la ley de conservación de la masa? Dice que en una reacción química no se pierde ni se gana materia. Tal vez lo hemos escuchado como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa es una ley, de la teoría química y ahí nos vamos a basar en que nuestra cantidad de reactivos al final se va a conservar en la cantidad de productos. Entonces, solo estamos transformando la materia, no la estamos destruyendo ni la estamos creando. Entonces, no vamos a perder materia porque hay una ley que nos dice que se conserva la masa. Entonces, por favor, este dato es importante, este concepto hay que comprenderlo desde acá y esta palabra es la que nos da la clave. Toda ecuación química tiene que estar balanceada para poder trabajar con ella. ¿Qué significa que una reacción química esté balanceada? Que tengamos la misma cantidad de cada sustancia del lado de reactivos como del lado de productos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando usted mire un número aquí enfrente de una cantidad, estamos diciendo que hay 2 moles o 2 átomos de este compuesto, igual que el subíndice. Entonces aquí nos está diciendo que para poder medir
mezclar estas sustancias tengo que tener 2 moles de plata y aquí si no hay número, pues nos imaginamos el número 1. 2 moles de plata más 1 mol de azufre, vamos a obtener 1 mol de sulfato de plata. ¿Cómo se mantiene acá que hay 2 de plata? Pues aquí está el subíndice 2, entonces se mantiene. Azufre no tiene subíndice, decimos que hay un número 1 imaginario, entonces se mantiene la cantidad. Para eso es lo que tenemos que hacer para que esté balanceada nuestra reacción. La fórmula química no la podemos modificar. Si aquí tiene un subíndice 2, pues no puedo modificar ese subíndice. Si aquí fuera un subíndice 3, pues aquí lo que puedo modificar para balancear mi ecuación es el coeficiente, el número grande antes del elemento. Los subíndices no se modifican. Estos tienen una razón del por qué trabajan con eso. Entonces, en las fórmulas químicas no podemos modificar subíndices, pero sí coeficientes, o sea, el número que está antes del elemento, ¿ya? Muy bien, no sé si se va comprendiendo o algo que se tenga que aclarar o si ya copiaron para poder avanzar. Entonces, ustedes me dicen. Solo Estoy démonos copiando, tiempo. profesora. Va a copiar ahí, Muy bien. por favor. Entonces, concepto importante, la ley de la conservación de la masa, por favor. Y que, recordatorio, todas las ecuaciones químicas, estas reacciones tienen que estar balanceadas. Otro concepto importante, los elementos del lado izquierdo de la flecha de reacción se llaman reactivos, son las sustancias que se van a mezclar. Y lo que está del lado derecho de la flecha es lo que se obtuvo de producto, ¿sí? Entonces aquí están los reactivos y del lado derecho los productos. Cuando la flecha está para un solo lado, indica que es una reacción irreversible, o sea, lo que se transformó ya no puede regresar. Cuando vemos una flecha doble en este lado, es una reacción reversible. Lo que se forma se puede regresar a los reactivos. Entonces, en química hay muchos conceptos que vamos a ir aprendiendo poco a poco y mediante la práctica. Veamos. Voy a abrir desde antes mi pizarra porque vamos a utilizar la pizarra también. ¿Ya terminaron? Ya, profesora. Ya. Bien, pasemos entonces Todavía no, profesora. vamos a contar 30 segundos. 29, 28. Ya, gracias, profesora. Muy bien, pasemos entonces pues antes de realizar cualquier cálculo, debemos asegurarnos que la ecuación química esté balanceada. Voy a compartir en el equipo de Teams unos videos de ejemplos de balanceo de ecuaciones por el método de tanteo, que es un efecto pues colateral que tenemos que aprender, pero la mayoría de ecuaciones por cuestión de tiempo se las voy a dar ya balanceadas. Entonces, sí vamos a tener que balancear ecuaciones. Voy a subir esos ejemplos, por eso es importante que usted se logre unir al equipo de Teams de el curso de química. Me es más fácil ahí subir una vez los videos y presentaciones a subir los
10 veces porque en Educar, porque son a 10 carreras distintas que les doy este curso. Entonces, por favor, ahí revisan. Yo digo que hoy lo subo. Si me permite la aplicación. Entonces, antes de cualquier cálculo, tenemos que ver la ecuación. Le vamos a llamar, a ver, ustedes en matemática han hablado de ecuaciones, ya saben que son una igualdad. Pues usando el concepto de la ley de la conservación de la masa, pues una ecuación en química también es una igualdad, solo que la materia pues que tenemos del lado de reactivos se transforma a productos, pero seguimos conservando la misma masa. Entonces, pues allí no hay un cambio, ¿verdad? Sigue siendo una igualdad, solo que estamos hablando de transformar unos reactivos a un producto nuevo. Entonces, reactivos, todo lo que esté del lado izquierdo de la flecha, producto lo que está del lado derecho. Eso es una ecuación. En química no usamos el signo igual, sino una flecha que indica que esto se transformó en lo que está del lado derecho, a donde apunta la flecha. Entonces, ¿qué podemos inferir? ¿Qué información podemos obtener de una ecuación química balanceada? O sea, que tenga la misma cantidad de átomos de cada elemento del lado de reactivos que del lado de productos. Eso va a estar balanceado. Entonces, vamos a ver. Podemos obtener la información de la cantidad de átomos. Por ejemplo, aquí plata no tiene subíndice, pero tiene un gran 2 aquí del lado izquierdo, tiene un coeficiente. Entonces podemos decir que hay 2 átomos de plata. Si vemos al azufre, pues no tiene número antes ni tiene subíndice, nos imaginamos al 1. Entonces tenemos un átomo de azufre. Si nos vamos al producto, pues estamos hablando de unidades fórmula. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una molécula. Entonces aquí tenemos, puede ser unidades fórmula o si usted quiere, pues moléculas. Entonces tenemos una molécula de sulfato de plata. No puedo decir un átomo de sulfato de plata porque esto es un compuesto. Entonces ya hablamos de una molécula. Unidad fórmula depende si es, ¿cómo se llama? Un compuesto iónico o no, pero como no les he enseñado a distinguir eso, pues le decimos molécula. También puedo tomar con una proporción diferente. Puedo decir 200 átomos de plata, 100 átomos de azufre, 100 moléculas de sulfato de plata. ¿Por qué? Porque esto lo puedo tomar a escalas más grandes, pero la proporción se mantiene. Por cada 2 átomos de plata usamos 1 de azufre. Si multiplicamos por 100 esto, tenemos 200 átomos de plata por cada 100 átomos de azufre. ¿Sí? Entonces, la proporción se mantiene. Aquí es una unidad fórmula, aquí son 100 unidades fórmula. O sea, se mantiene la proporción. Podemos usarlo en cantidades más grandes. Podemos usarlo como el número de Avogadro. Entonces, tenemos 2 por 6.02 por 10 a la 23 átomos de plata. Entonces, usted multiplica esto, pues ya le da una cantidad distinta. 1 por 6.02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Entonces, podemos hablar así también, con el número de Avogadro o tomar literal como que este número es de átomos. Entonces, podemos usarlo de esas formas. Y aquí pues sabemos que el número de Avogadro se puede usar también para átomos y para moléculas. Entonces, usted también puede decir que hay 1 por 6.02 por 10 a la 23 moléculas del compuesto que es sulfato de plata o sulfuro de plata, si no estoy mal. Creo que ya le cambié el nombre. Vamos aquí a hablar de moles. Cuando tenemos los moles, pues ya saben que lo podemos tomar literal como está aquí en la ecuación. Podemos decir 2 moles de plata más 1 mol de azufre y nos va a dar 1 mol de, yo creo que sí es sulfuro de plata ustedes, de este compuesto. Entonces tenemos que podemos tomarlo como átomos o como moles, ¿sí? Entonces esa información nos da la tabla, la ecuación química. También podemos tomarlo como masa en gramos y si usted busca en su tabla periódica, la plata tiene una masa de 107.9 gramos.
por 2, porque siempre tenemos que usar ese coeficiente o subíndice que tenemos. Entonces, eso hay de plata en esta ecuación. Y tenemos un 1 por la masa del azufre, que es 32.1 gramos. Eso se lo dice la tabla periódica, no se lo tiene que inventar. Y nos va a dar, ahora, ¿cómo sacamos la masa en gramos de un compuesto? Fue exactamente lo que vimos en la clase anterior, la masa molar. Entonces sería la suma de la masa del azufre más 2 veces la masa de la plata. O sea, esto prácticamente, y nos da 247.9 gramos. Compruébelo con su calculadora, por favor. Entonces, la masa molar de los reactivos, si la sumamos, nos da 247.9 gramos, que es igual a la masa molar de este compuesto. 247.9 gramos. Quiere decir que la masa de los reactivos se mantuvo en los productos. Esa ley de la conservación de la masa se cumplió. ¿Por qué? Porque nuestra ecuación está balanceada. O sea, la misma cantidad de cada elemento que tenemos del lado de reactivos está también del lado de productos. Entonces, sí se cumple la ley de la conservación de la masa. Toda esta información podemos obtener de una simple ecuación química. Entonces, ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque la vamos a utilizar. En algunas vamos a usar los átomos, en otras los moles, en otras la masa, pero entonces tenemos que ir reconociendo esta igualdad, ¿sí? Entonces, lo mismo que hacíamos en lo anterior, solo que ahora en una ecuación química. O sea, como subimos un poquito el nivel de dificultad, pero es simplemente de que usted le ponga atención al tema para irlo comprendiendo. Entonces, resumiendo, de una ecuación química usted puede sacar la cantidad de átomos general o con el número de Avogadro, para ser más específicos, o la cantidad de moles o la masa. Toda esta información podemos sacar de una ecuación química. ¿Vamos bien ahí? ¿O alguna parte específica que les haya costado? Sí, vamos bien, profesora. Bueno, espero que sea aguas claras y no como las del lago de Amatitlán, ¿verdad? Señor, lo de la ecuación de átomos, ese no mucho lo entendí. Tan así de claro. Muy bien, a ver, recuérdense que cuando tiene por ejemplo, aquí un compuesto, usted puede tomar este 2 de plata como 2 átomos de plata o como 2 moles de plata. Pues lo mismo podemos verlo aquí en la ecuación, como átomos directos o como moles directos. O usted lo puede tomar también lo de átomos, si quiere ver una cantidad específica de esa cantidad de átomos en el mol, pues usamos el número de Avogadro. O sea, depende. Depende, porque el número de Avogadro sabemos que es la cantidad de átomos presentes en un mol de esa sustancia. Entonces, si nos preguntan solo átomos sencillos, es esto. Pero si nos preguntan cuántos átomos por mol, entonces ahí sí tenemos que ver esta conversión. Entonces ahí ya va cambiando el asunto. Vamos a ver ejemplos para que lo vaya comprendiendo. A veces solo la teoría no es fácil de entender y nos sirven más los ejemplos. Entonces veamos los factores mol a partir de una ecuación. Entonces vamos a relacionar solo moles con moles. O sea que nuestra ecuación química la vamos a tomar como moles. Entonces aquí tendríamos 2 moles de hierro. A ver, esta S que usted está viendo entre paréntesis es el estado en el que se encuentra este elemento. La S es de sólido, entonces tenemos 2 moles de hierro sólido. Aquí está el polvito negro que usted está viendo ahí. Más 3 moles de azufre en estado sólido también van a reaccionar para formar sulfuro de hierro, si no estoy mal. Entonces tenemos 2 moles de hierro con 3 moles de azufre. Pero eso es en el compuesto
sabemos que aquí estamos hablando de 1 mol de este compuesto. Entonces ahí hay que ir recordando esos términos, ¿no? Y los, así es sulfuro. Entonces el otro sí era sulfuro de plata también. Entonces tenemos aquí el hierro, el azufre y el sulfuro de hierro. Entonces esta reacción química tenemos la misma cantidad, la misma masa de reactivos que en la masa de productos. ¿Cómo lo sé? Para ver si está balanceada. Entonces contamos hierro, según este coeficiente hay 2 moles. Azufre, según este coeficiente hay 3. Y si vemos en el compuesto, hay 2 moles de hierro y 3 moles de azufre. Entonces se mantiene. Los subíndices no los puedo cambiar en el compuesto. Lo que puedo cambiar siempre son los coeficientes para balancear la ecuación. O sea, estos números de acá. ¿Por qué hay 3 de azufre? Pues porque tiene que haber la misma cantidad del lado de reactivos que de productos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la ecuación balanceada. Entonces, ¿qué coeficientes podemos obtener de esa ecuación balanceada? Pues podemos relacionarlos de reactivos, de un reactivo a producto y de otro reactivo a producto. Entonces, cuidado. Aquí podemos relacionar los reactivos entre sí, un solo reactivo con el producto y el otro reactivo con el producto. Podemos hacer varias relaciones ahí. Entonces, veamos. Los reactivos mol-mol siempre son números exactos, entonces, porque es cantidad de moles. Según la ecuación química, por cada 2 moles de hierro vamos a usar 3 moles de azufre. Regresemos, ¿dónde dice eso? Estos números de acá. Por cada 2 moles de hierro usamos 3 moles de azufre. Esa relación siempre se va a mantener para que la ecuación esté balanceada. O sea que ese es un factor de conversión que yo puedo usar al derecho y al revés. Por 2 moles de hierro usamos 3 moles de azufre. Pero también puedo decir que por 3 moles de azufre voy a usar 2 moles de hierro. O sea, al derecho y al revés. Eso es la facilidad en química. Los factores de conversión, bueno, en cualquier clase que usted use factores de conversión se pueden usar al derecho y al revés. Ahora, esto es entre reactivos, pero también puedo verlo hacia productos. La cantidad de moles me la dice el coeficiente, el número grande que está a la izquierda del elemento o del compuesto. Aquí no me imagino un 1 porque no lo puedo escribir, simplemente entiendo que estamos hablando de 1 mol de este compuesto. Entonces, miremos la relación del hierro al producto. Entonces dice, entre hierro y el producto se usan 2 moles de hierro para poder producir 1 mol de sulfuro de hierro. O puedo tomarlo al revés. Se produce 1 mol de sulfuro de hierro por cada 2 moles de hierro que se gastan o se utilizan. ¿De dónde saco esta información? De la ecuación química. Ahora veamos la relación entre el azufre y el sulfuro de hierro. Entonces, aquí hay un 3. Usamos 3 moles de azufre por cada mol de sulfuro de hierro que se va a formar. Entonces, le vamos a dar aquí 3 moles de azufre y formamos 1 mol de sulfuro de hierro. O formamos 1 mol de sulfuro de hierro por cada 3 moles de azufre que se utilizan. Sí, entonces podemos sacar varios factores de conversión de la misma ecuación. O sea, y esto podemos sacar. No tengo que inventármelo, eso está en la misma ecuación, pues solo hay que fijarse bien. Y lo primero es que su ecuación esté balanceada. Entonces, pues con la práctica se va entendiendo y vamos, según lo que me pregunte cada problema, pues es la relación que voy a tener que utilizar. Por ejemplo, aquí me pueden hacer una pregunta. Si esta es la ecuación química balanceada, me pueden decir, ¿cuántos moles de azufre tengo que utilizar si se van a gastar 5 moles de hierro? Entonces, aquí ya hay un cambio. Entonces,
Entonces me cambian una cantidad, pues uso mi factor de conversión y hallo la respuesta. También me pueden decir cuántos moles de sulfuro de hierro se van a formar si utilizamos 10 moles de hierro. Y este es el factor de conversión y ya puedo hacer una conversión. También me pueden decir cuántos moles de azufre se gastaron si se formaron 15 moles de sulfuro de hierro. Este es el factor de conversión, solamente lo tengo que aplicar. O sea, es una cuestión de lógica. La verdad es cuestión de lógica y de comprender esta parte inicial. Más o menos, así como esas preguntas que les acabo de hacer, pues van a ser las que voy a colocar en los parciales. Veamos entonces un ejemplo de un ejercicio ya resuelto. Entonces, para que vayamos adentrándonos a la parte práctica. Considera la siguiente ecuación balanceada. Aquí de una vez nos están diciendo que está balanceada. Entonces tenemos 4 moles de, a ver, ¿qué es Na? Comencemos con eso. Sodio. Sodio. Según lo que está en paréntesis, ¿en qué estado de la materia está? Sólido. Sólido. Muy bien. Es 4 moles de sodio en estado sólido más, si no tiene número aquí grandote, no tiene coeficiente, ¿qué número usamos? 1. El 1. 1. Muy bien. Tenemos un mol de oxígeno diatómico, porque tenemos 2 átomos de oxígeno, pero un mol de oxígeno, ¿en qué estado de la materia? ¿Qué significará esa G? Gaseoso. Gaseoso, muy bien. Un mol de oxígeno gaseoso se van a formar, ¿cuántos moles de óxido de sodio? 2. 2. Ahora, si queremos balancear, tenemos que ver lo siguiente. Aquí hay, ¿cuántos de sodio? 4 átomos de sodio. Ya saben, lo podemos tomar como moles o como átomos. Hay 4 átomos de sodio. Y aquí, ¿será que está balanceado? Siempre vamos a multiplicar el coeficiente por el subíndice. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. Entonces tenemos aquí 4 sodios y aquí también hay 4 sodios, solo que hay que multiplicar el subíndice por este 2. Veamos, aquí hay un solo mol de oxígeno, pero este oxígeno tiene subíndice. Entonces, si hablamos de átomos, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 2. Hay 2 átomos de oxígeno, pero aquí este no tiene subíndice. Entonces, ¿por qué dice que está balanceada? Pues aquí nos imaginamos el subíndice 1 por el coeficiente 2 que multiplica a todo el compuesto. 2 por 1. 2. Entonces sí, aquí hay 2 de oxígeno y aquí hay 2 de oxígeno también. Átomos. Entonces, ahí vamos a ir practicando. Por eso les digo, les voy a subir videos del balanceo por tanteo. Tengo como 2 o 3 videos que grabé ya. Entonces se los voy a subir al equipo de Teams. Ahorita vi unas solicitudes de unirse, pero cuando termine la clase las voy a aceptar. Vale, entonces, nuestra ecuación está balanceada. Tenemos la misma cantidad de átomos del lado de reactivos y de productos. Bueno, ahora veamos qué datos nos está pidiendo. Escriba los factores mol-mol para cada una de las relaciones siguientes. Entre el sodio y el oxígeno, acá como reactivos, y entre el sodio y el óxido de sodio, o sea, entre el reactivo y producto. Entonces, veamos. Los factores mol-mol para sodio y oxígeno usan el coeficiente de sodio para escribir 4 moles. O sea, coeficiente es el número grandote. Y el coeficiente 1 sobreentendido, porque no lo dice acá, pero no me lo imagino ahí paradito, ahí está el 1, para escribir un mol de oxígeno diatómico, o 2. Entonces tenemos que 4 moles de sodio van a ser igual a un mol de sodio. En esta ecuación química, lo puedo usar como por 4 moles de sodio se usa un mol de oxígeno. O por un mol de oxígeno se usan 4 moles de sodio, ¿sí?
Entonces, los moles los tomamos del coeficiente, del número grande que tienen acá. Los átomos, ahí sí se involucra la cantidad de el subíndice. Los factores, ese es el inciso A. Aquí está. El inciso B es entre el sodio y el producto. Entonces, pregunta yo sé que ya vieron esto aquí abajo. ¿Cuántos moles de sodio se necesitan para formar estos 2 moles de óxido de sodio? ¿Qué dice la ecuación química? 4. 4, ¿verdad? O sea, aquí lo dice. Entonces, por 4 moles de sodio se producen 2 moles de óxido de sodio. Entonces, tenemos acá, por 4 moles de sodio, formamos 2 moles de óxido de sodio. O al revés, se forman 2 moles de óxido de sodio por cada 4 moles de sodio que se utilizan. Entonces, puedo colocar cada coeficiente al derecho o al revés, que no importa. Como esto es una igualdad, pues lo del lado izquierdo es igual a Entonces, esto es solo para sacar los factores mol. Falta el factor mol-gramo, el factor mol-átomos, moléculas. Hay mucho que hablar acá. Y no sé si ya copiaron su ejemplo. Sí, sí. Muy bien. Pasemos entonces acá. ¿Qué vamos a usar? Porque esto es solo para sacar los factores, pero esto no es una ecuación, no es una reacción, no es en sí un procedimiento, es solo una parte del procedimiento. Entonces, vamos a entrar a los cálculos de relación molar. Aquí sí ya vamos a usar esos factores mol que sacamos de la ecuación. Entonces, siempre que usted prepara una receta, ajusta un motor para obtener la mezcla apropiada de combustible y aire o prepara medicinas en un laboratorio farmacéutico, o sea, cualquier cosa que vayamos a hacer, necesita conocer las cantidades adecuadas de reactivos que se van a usar. Incluso para una receta de cocina, si le dicen 200 gramos de pechuga de pollo con 2 cucharadas de sal, pues necesitamos conocer las cantidades. Entonces, lo mismo es en química. Si conocemos las cantidades de reactivos que vamos a usar, pues vamos a poder definir teóricamente cuánto del producto se va a formar. Entonces, a partir de una ecuación balanceada se puede escribir todos los posibles factores de conversión que puedan obtenerse. O sea, lo que acabamos de hacer. Dichos factores pueden ser utilizados para la resolución de problemas. O sea, que si usted quiere poder hacer cálculos de relación molar con ecuaciones químicas, tiene que entender esta parte de cómo sacar los factores de una ecuación química. Si entiende esto, va a poder resolver cualquier problema. Porque todos son conversiones, pero los factores de conversión salen de la misma ecuación química. Son diferentes para cada problema, diferentes para cada ecuación, entonces por eso hay que comprender cómo se sacan para poder resolverla. Entonces, aquí química es más lógica, es más entender los procesos que memorizar. No es como una ecuación matemática que usted solo se la memoriza y ya la aplica. No, aquí los factores son variables según la ecuación química. Todo cambia. Eso sería tal vez lo que a veces se les dificulta. Es solo de entender el concepto y aplicarlo. Veamos el ejemplo de la aplicación de estos factores. Profesora, ¿Sí? ¿puede revisar la nota de diapositivas que está que me lo copié, por favor? ¿Cómo? ¿Puede revisar la nota de diapositivas que estaba copiando? Ya, si no te entendí. Por favor. Vale. Muy bien. Solo voy a ir a la siguiente para copiar esto. Control. Y ya, ahí te la voy a dejar. Gracias, profesor. Muy bien, veamos. Entonces tenemos este problema. Lo voy a explicar de forma más resumida por el tiempo. Entonces nos vamos a ir a la pizarra.
Acá está. Entonces, el siguiente ejemplo dice, el gas propano, que es CH3H8, o sea, es una molécula que tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos, es un combustible que se utiliza para estufas de campamento, antorchas de soldadura y en automóviles con equipo especial. Toda esa es información innecesaria en el problema, que no me dice nada para resolverlo, pero bueno, ahí está como distractor. Reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono. A eso sí ya nos interesa. Tenemos el reactivo 1 y el reactivo 2. Tenemos que es propano más oxígeno, nos va a producir dióxido de carbono, agua y energía. Este delta es un cambio, hay una liberación de energía, esta es una reacción de combustión. Todas las que producen dióxido de carbono o monóxido de carbono y agua son reacciones de combustión. Pero bueno, ahorita lo que nos interesa es ver la ecuación química que esté balanceada. La pregunta es, ¿cuántos moles de CO2 es uno de los productos? Aquí hay dos productos diferentes, o sea que habrían varios factores de conversión, pero no tengo que sacarlos todos, solo los que se necesiten para resolver esta pregunta. Entonces dice, ¿cuántos moles de CO2 pueden producirse cuando reaccionan 2.25 moles de propano? Entonces, no hay que asustarse, se ve compleja, pero no lo es tanto. Lo primero vamos a hablar del balanceo. Por tanteo es la forma más fácil. Entonces veamos. Esta es nuestra ecuación química. Propano, oxígeno, dióxido de carbono y agua. ¿Qué elementos tenemos? Tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Si se dan cuenta, solo esos tres elementos tenemos. Del lado de los reactivos y del lado de los productos. Entonces, no hay mucha información ahí, solo hay tres tipos de elementos, no se asuste. Entonces, del lado de los tenemos acá carbono del lado de los productos, hidrógeno y oxígeno. No me va a aparecer un elemento de la nada porque se supone que lo mismo que reacciona, pues solo se va a unir con otra cosa aquí, pero no me va a desaparecer un elemento, tampoco vamos a generarlo de la nada. Entonces veamos, ¿cuántos de carbono hay del lado de los reactivos? Entonces, observemos esto. ¿Qué subíndice tiene y qué coeficiente tiene? ¿Cuántos moles de propano hay aquí? Si no hay número, decimos que hay. 1. Uno por el subíndice 3 que tiene el carbono. ¿Cuántos átomos de carbono hay del lado de los reactivos? 3. 3. 3, vaya. Entonces, como no hay carbono en otro compuesto, solo hay 3. Veamos el hidrógeno. El hidrógeno del lado de los reactivos, como que hay 1, pues 1 por 8, tenemos 8 hidrógenos. Y no hay en otro elemento, entonces solo eso. Acá del lado de los oxígenos hay 5 moles de oxígeno, pero como tiene subíndice, entonces 5 por 2, 10. 10, ¿verdad? Igual, tenemos 10 oxígenos. Bueno, ahora veamos que nos quede igual esto del lado de los productos para ir diciendo, para poder decir con seguridad que nuestra ecuación está balanceada. Veamos, carbono solo hay aquí en el dióxido de carbono. No tiene subíndice. Pues le imaginamos un 1 ahí coquetón, ¿va? Entonces ahí, subíndice 1, 1 por el coeficiente 3. Aquí estamos diciendo que hay 3 moles de dióxido de carbono. 3 por 1. 3. Ah, calidad. Carbono ya está. 3 y 3. Del lado de reactivos y de productos, el carbono está balanceado. Veamos al hidrógeno. No está aquí en este producto. Lo busco en el otro producto. Tenemos que hay 4 moles de agua, pero el hidrógeno tiene un subíndice 2. Entonces, ¿cuánto es 4 por 2?
8. 8. 8, Ocho. ¿verdad? Ahí está, 8 con 8. Esto está fácil, ¿verdad? 8 y 8 está balanceado. Excelente. Vamos ahora al oxígeno. Vamos a ver. Ala, pero Miss, ahí está en 2. Pues solo sume, solo es de sumar. Tranquilo, es fácil. Tenemos aquí al oxígeno en el dióxido de carbono. Tenemos 2 como subíndice. Lo multiplicamos por el coeficiente de toda esta molécula. Como son 3 moles de esto, entonces serían 3 por 2. 6. 6. 6. Ahora sumémosle lo que hay del otro lado. Aquí no hay subíndice, pues póngale un 1 ahí imaginario. Y tiene un coeficiente 4 toda esta molécula. Entonces multiplica tanto al hidrógeno como al oxígeno. 4 por 1, 4. 4 más 6 que ya teníamos aquí. 10. 10. Y la ley de la conservación de la masa, pues ahí está triunfando, ¿verdad? Como nosotros en los parciales. Entonces aquí tenemos la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de oxígenos. Esto está balanceado. Si no estuviera balanceado, pues tengo que ver qué coeficientes colocarle. Yo puedo modificar los coeficientes, estos números grandotes. Lo que no puedo modificar son los subíndices. Eso sí, nanáis, porque esto es parte de la fórmula. Eso no lo puedo cambiar. Pero los coeficientes, sí, hasta que me quede esto balanceado. Entonces, está balanceada, la puedo usar. Entonces, tenemos nuestra ecuación balanceada. Ahora sí, pongámosle atención al problema. Dice, ¿cuántos moles de dióxido de carbono pueden producirse cuando reaccionan 2.25 moles de propano? Aquí hay 4 cosas distintas, pero solo me interesa la relación mol entre los dos elementos ahí que están, ¿verdad? Entre el CO2 y el propano, que es C3H8. ¿Para qué me voy a poner a sacar todos los factores de conversión si solo me interesan entre estos dos, que son los que me están en la pregunta? Entonces, veamos los factores de conversión mol allí. Entonces, ¿cuántos moles? Esto no depende de la cantidad que me dé la pregunta, depende de lo que está en la ecuación química. Miro solo la ecuación química. Veamos, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se formaron? Acá, ¿cuántos hay? 6. ¿Por qué 6? 3. Solo 3. No, recuérdense, la cantidad de moles son el coeficiente. 6 hay de oxígeno, pero estoy preguntando de toda la molécula. Entonces ahí son 3. 3 moles de dióxido de carbono. 3 moles de 9. CO2. Para que se formaran estos 3 moles de CO2, ¿cuántos moles de propano se usaron? Propano es toda esta molécula, sin cambiar ni nada de ella. Entonces, ¿qué número hay aquí como coeficiente? 1. 1. Muy bien, alguno dirá, Miss, yo no miro nada. Pues sí, no está ahí, pero imaginamos que es un 1. O sea, por un mol de C3H8 se formó, pues, 3 moles de dióxido. Entonces, este es nuestro factor de conversión. Que lo puedo usar al derecho o al revés, ¿verdad? Entonces, lo podemos usar también como arriba los moles. C3H8. Ajá, espérenme, aquí me confundí. ¿Ves? Ahí está. Y abajo los 3 moles de dióxido de carbono. O sea, eso es indiferente. Usted lo puede usar de las dos formas. Y ahí está. Entonces podemos usarlo. Estos son nuestros factores de conversión. Esto arriba, esto abajo, no importa. ¿De dónde lo saqué? De la ecuación química. Con esto ya establecido, ya puedo responder esta pregunta. La pregunta es, ¿cuántos moles de dióxido de carbono pueden producirse cuando reaccionan dos
2.25 moles de propano. Entonces, si tanta cosa, solamente vamos a colocar, ahora sí, lo que me dice el problema. 2.25 moles de E3, 8, eso es propano, por, a ver, si quiero eliminar los moles de propano, y porque me dice cuántos moles de dióxido de carbono, o sea que mi respuesta tienen que ser moles de dióxido de carbono, porque eso me están preguntando. Si quiero responder en moles de carbono, ¿cuál de estos factores uso para esta ecuación, esta conversión? ¿El primero o el segundo? La primera. El primero. Eso, muy bien, ya vamos entendiendo, excelente ustedes. Usamos el primero, ¿verdad? Se va a copiar todo, qué mala suerte tengo. A ver, entonces vamos a usar el primero. Arriba los 3 moles de CO2 y abajo el mol de CH3H8, o sea, de propano para eliminarlo y mandarlo ya a dormir con los peces. Ahí está el H8. Esto va a ser igual, pues ahorita vamos a ver aquí. Entonces, ¿por qué pusimos este factor así? Para que los moles, esto de arriba, se elimine con lo de abajo. Moles de propano se eliminan con moles de propano y la respuesta nos queda en moles de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, ahora pasemos. Por favor, hágame la caridad de utilizar su calculadora. 6.75. 35. Moles de CO2. Y ahí está. Tanto merequetengue para llegar a esa conversión que usted ya sabe hacer. Ya. Y esto es todo el proceso. O sea, realmente se ve sencillo, ya he explicado, me confundí. Pero hay que comprender aquí varios conceptos. Lo primero, cuando una ecuación está balanceada, si la ecuación está balanceada, puedo hacer cualquier cosa con ella. A leer la ecuación para poder sacar sus factores, porque esto no se los da ninguna tabla, ni están escritos en ningún lado, sino que están en la misma ecuación química, y luego de ello, pues, ya solamente aplicarlos, ni hice esta cosa, perdón, para poder resolver una conversión. ¿Qué tengo que colocar aquí? Lo que la pregunta del problema dice. Y conversiones creo que ya aprendimos a hacerlas. Entonces el procedimiento no es complicado, pero sí hay que entender esta parte. Yo creo que ya así práctico es más fácil de entender que la teoría a veces, ¿verdad? Entonces hoy solo vamos a llegar hasta aquí porque ya me pasé el tiempo de clase, pero eso es lo que hay que hacer para resolver este tipo de problemas. Entonces, por favor, importantísimo entender la ecuación química, entender qué me pide el problema para no sacar todos los factores de conversión, sino solo de los compuestos involucrados en la pregunta. Y ya con sus factores de conversión, pues hacer su conversión y ya estuvo. Dar la respuesta en lo que pide el problema. Sí, gracias por recordarme. Entonces, aquí terminamos contenido. Gracias al compañero que nos hizo el favor de grabar la clase, entonces muchísimas gracias. Ya puedes parar la grabación, hasta aquí llegaríamos. Y